de la iglesia. Este primer párrafo, bajo el subtítulo La iglesia, aparece en la primera parte. Esas primeras 4 hojas que les di, este es copy-paste, ¿ya? La iglesia, y por eso no lo vimos hace un rato porque venimos a esto ahora. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo de creyentes bautizados, los que comparten la fe y la confraternidad del Evangelio, observan las 2 ordenanzas de Cristo y se someten a sus enseñanzas, ponen en práctica sus dones, derechos y procuran anunciar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Esta iglesia es un cuerpo autónomo organizado por un procedimiento democrático bajo el señorío de Jesucristo. Sus oficiales, de acuerdo a las Escrituras, son pastores y diáconos, y sus miembros son igualmente partícipes y responsables. Bien, es la iglesia de Jesucristo, ¿ok? El cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Pablo escribió que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por lo tanto, Jesucristo es Señor de su iglesia y su obra redentora es la iglesia misma. En Mateo, ahora, lo que les voy a leer ahora difiere un poco con lo que el pastor nos predicó anoche, pero no quiero que se armen una tremenda... porque comparto plenamente lo que el pastor predicó anoche. Pero leamos esto y después vamos a ver si captan dónde está la diferencia, ¿ok? Mateo 16, 13 al 19, pasaje conocido como la Gran Constitución. Tenemos la Gran Comisión, tenemos el Gran Mandamiento, a este se le denomina la Gran Constitución. Jesús estableció su iglesia sobre la confesión de Pedro. Después que Pedro declaró a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dejó en claro que la iglesia no está fundada sobre Pedro, sino sobre la confesión que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la confesión de todos los creyentes, los que constituyen la iglesia, ya que el Hades no podrá prevalecer contra ella. La iglesia es eterna. Hermanos, me atrevo a plantearles una segunda opción de cómo leer este pasaje, Mateo 16, 13 al 19, y no están en contra uno del otro, simplemente es una forma de entender aún mejor este pasaje, porque si somos francos, este pasaje es base para muchas interpretaciones y lo que hoy se manifiestan en distintas posturas teológicas, iglesias, religiones, etc. Yo he luchado con este pasaje muchas veces. ¿Y dónde estoy ahora? Porque si somos francos, todos vivimos procesos de aprendizaje, y puede que en un momento pensamos y creíamos una cosa y de repente se nos van revelando más verdades y puede que empecemos a variar un poco. Pero yo no puedo dejar fuera de este pasaje el rol que tiene Pedro. No estoy diciendo que la iglesia está construida sobre Pedro, pero Pedro manifiesta una declaración, y es aquí donde Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro. Y Pedro significa piedra, roca. Ahora, nosotros no estamos postulando que la iglesia está construida sobre Pedro como sí lo hacen los católicos romanos.
pero sobre su fe, su declaración. ¿Y por qué hago la distinción entre Pedro y su declaración? La distinción entre Pedro y su proclamación de fe con Jesús. Si la declaración de Pedro no hubiese sido tan importante, ¿por qué le cambia el nombre? Donde estoy en esa lucha es el rol que tiene Pedro en todo esto. Y Pedro refleja lo que nos pasa a todos. Cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, manifestamos, declaramos nuestra fe en Él. Entonces, una segunda opción, Cristo sabemos que es la roca, pero en la mayoría de los pasajes neotestamentarios que se refieren a Jesús como roca o piedra, Él es la piedra del ángulo, donde el fundamento es nuestra fe en esa piedra del ángulo. ¿Me entienden? Una breve, pequeña diferencia. Ahora, Cristo es nuestro fundamento, Cristo es sobre quien está construido la iglesia, pero nosotros también declaramos nuestra fe. Por lo tanto, la iglesia somos las personas, los seres humanos, las creaciones de Dios que manifestamos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos bien o estamos incómodos o en desacuerdo? Ok. A ver, imagínense que está Jesús y está Pedro, y Jesús le dice, las palabras de Jesús son: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre, fíjense en las manos, el lenguaje corporal, ¿es esta roca o esta roca? Esta roca. ¿Es sobre Jesús o sobre Pedro? Y claro, siempre hemos dicho Jesús, ¿verdad? Sobre esta roca está construido la iglesia. Pero yo también les propongo que sin negar esto, porque obviamente la iglesia está construida sobre Jesús, también está sobre esta roca, no la persona de Pedro, sino que la fe de Pedro. ¿Okay? Y por eso entonces Jesús le cambia el nombre y le dice: esta roca, tu fe es la cual, sobre la cual está construida la iglesia. Después vienen las preguntas, anótela. Sí. También hay que tomar en cuenta lo que Jesús no le dijo a Pedro. Jesús no le dijo sobre ti. Sí. Edificaré la... Gracias. Bien. Por lo tanto, y ahí al final del párrafo, esta es la confesión de todos los creyentes, los que constituyen la iglesia. Después Pedro, el mismo Pedro nos llama a ser piedras vivas, y que esta iglesia es construida por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, que somos parte, porque compartimos esa misma fe. Ya que el Hades no podrá prevalecer contra ella, la iglesia es eterna. Amén. Ya, sigamos. Base bíblica para el congregacionalismo. Ya que estamos hablando de gobierno, hemos establecido qué es la iglesia o quiénes somos la iglesia. Ahora, ¿cómo nos gobernamos? Porque hay tres posturas entre las iglesias evangélicas y también las protestantes: el episcopal, el presbítero y el congregacional. Y todos tienen su base bíblica para justificar por qué se gobiernan como se gobiernan, por qué están organizados como están. No voy a entrar en los otros simplemente por un tema de tiempo, pero todos tenemos que reconocer que todos tienen su fundamento bíblico. No podemos decir ellos están erróneos, ellos están mal, no. Ellos interpretan, leen de una forma, nosotros de otra, y como bautistas esta es nuestra forma, por lo tanto esta es nuestro principio, el congregacionalismo.
Las iglesias del Nuevo Testamento eran organismos voluntarios. Por favor, usemos la Biblia. Hechos capítulo 2, después viene Hechos 6, después viene Mateo 18 y 1 Corintios 5. 13 también, 15 también, 2 Corintios 2 también. Hechos capítulo 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a que había como 10.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya, aquí, ojo que aquí no hay ninguna obligación ni manipulación de Dios, sino que los que recibieron, por opción propia, recibieron, por lo tanto respondieron y se integran. Es un organismo de gente que por su propia voluntad aceptó lo que Dios les entregó. Nadie los obliga. ¿Okay? Y entonces al integrarse a la comunión de los santos, a la comunión de fe, participan voluntariamente y ahí compartían todo. Sigo leyendo. Las iglesias del Nuevo Testamento, las decisiones fueron tomadas entre todos. Hechos 6, 1 al 6, conocemos cuando se quejan porque algunas viudas están siendo desatendidas. Los apóstoles les da la instrucción a que nombren entre ellos a 7 varones, y entre ellos se pusieron de acuerdo. No fue una imposición de parte de los apóstoles, sino que entre ellos se pusieron de acuerdo. Hechos 13, cuando nombran a Bernabé y a Pablo para que vayan y los comisionan para ir a misionar, ¿ya? Es la iglesia la que participa ahí, es toda la iglesia que ratifica y que oran por estos hermanos y luego los envían. No fue una instrucción que llegó de Jerusalén. ¿Por qué digo eso? Porque Jerusalén era la iglesia como principal líder. Ellos mandan a ver qué está pasando en Antioquía, y en Antioquía se manifiesta el Espíritu Santo de tal forma de que toda la iglesia está sensible a lo que Dios está haciendo, y entre todos vieron de que estos eran los que tenían que ser comisionados a salir. ¿Okay? No son instrucciones que vienen de una autoridad eclesiástica, sino que todos se pusieron de acuerdo porque todos sentían el mover del Espíritu Santo. Hechos 15, 22. Esto viene después del concilio o durante el concilio. Alguien que lea Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. El gran debate que hubo entre los cristianos judíos sobre los cristianos no judíos. ¿Tenían que someterse a la circuncisión? ¿Tenían que cumplir con la ley de Jehová? ¿O los gentiles pueden continuar siendo gentiles? Y tenemos este debate donde Pablo está defendiendo la postura de los gentiles, y los judíos entonces al fin se les aclara, se les abre la mente, entienden que el Evangelio, la salvación es para todos. Aquí no hay acepción de personas y no tenemos que someternos a la estructura legal de parte de los judíos. Si este debate hubiese, si la conclusión habría sido otra, todos nosotros tendríamos que convertirnos al judaísmo primero antes de poder ser cristianos. Pero esto deja en claro que nosotros, no importa cuál es nuestra raíz étnica, sino que ante Dios somos todos iguales, o pecadores
o salvos, pecadores o regenerados. Hay dos opciones, nada más. No importa si eres chileno, si eres gringo, si eres judío, si eres palestino, etc. O eres pecador y condenado a la muerte, o eres salvo por gracia en Cristo Jesús. Pero en esta decisión, aquí queda claro que se pusieron de acuerdo toda la iglesia en consulta, y ahí tomaron la decisión: ya, vamos a enviar mensajeros a aclararles las cosas, a dejar tranquilos a los de Antioquía, ustedes continúan, ratificamos que ustedes son hermanos en la fe, solo por su fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Pero aquí lo que pasa es que toda la iglesia participa en esta decisión. Recuerden, estamos hablando de congregacionalismo. En las iglesias, en 2 Corintios 2, 5 al 8. ¿Perdón? Sí, por supuesto. Aunque no sea ratificada y... No. 2 Corintios 2, 5 al 8. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes me impuso. Ahora deben perdonarlo y ayudarles a seguir bien para que no vaya a informarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que una vez más demuestren que lo aman. Ya. En nuestra versión autorizada Reina Valera dice, versículo 7, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. O sea, todos. Aquí estamos hablando de alguien que ha pecado y ha causado tristeza. Ustedes saben, yo sé que ustedes son la iglesia perfecta y nunca han tenido ningún problema y no han vivido esto. Pero los demás, nosotros hemos tenido problemas en nuestras congregaciones y la iglesia entera tiene que ser partícipe en la resolución de los conflictos, en perdonar a los que han causado el dolor y también restaurarles. ¿Ya? Pero la iglesia completa participa. Tenemos que saber amar al que necesita ser amado, y el que comete un error, el que cae, el que causa daño, necesita, lo que más necesita es el amor, no el rechazo nuestro. Pero es la iglesia entera la que participa en eso. Sigamos leyendo en la hoja. En las iglesias del Nuevo Testamento los miembros se cuidaban mutuamente. Esto va más o menos a la línea que acabamos de mencionar. Mateo 18, 15 al 20, la instrucción clara de Jesús de cómo resuelvo los conflictos. Tengo un problema con el hermano, me acerco a la persona. Si no me recibe y no se resuelve el caso, llevo a 1 o 2 testigos y lo tratamos entre todos. Si aún la persona no cambia, entonces lo planteo, dice, ante la iglesia, ante los demás. Y si no hay caso, entonces lo damos por perdido, como drástico. Pero la enseñanza del mismo Señor Jesús es que en la resolución de los conflictos, si no se puede hacer entre los dos, hacemos partícipe a los demás en este tema. Participación de todos. ¿Okay? 1 Corintios 5, 1 al 5, por favor. 1 Corintios 5, 1 al 5. Porque sabemos que nuestra morada perfecta, auténtica tabernáculo, en el cielo, tenemos que Dios, el edificio, una casa, no es hermano. No, hermano, es 1 Corintios 5, 1 al 5. Puede que esté en 2 Corintios. Es cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nos gentiles tanto que algunos tienen nacimiento de su padre, y vosotros eres padres. Necidos, no debierais más bien haceros lamentados para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al centrar cosas a ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hasta ahí nomás. Pablo era más drástico, creo, que Dios mismo. Hay un pecado abominable y él da instrucción. Hay que sacar esto. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, júntense, y mi espíritu, con lo que yo les he entregado, con lo que yo les enseñé, júntense, hagan memoria de lo que yo les enseñé y tomen acción. Aquí hay que actuar, porque hay algo que está manchando la iglesia. Hay un mal que hay que erradicar. Pero la instrucción es que júntense vosotros, dice. ¿Okay? No estamos hablando de cuál es el pecado y qué pasó. Estamos hablando de cómo la acción que se toma. Y la acción que se toma es entre todos. Sigo leyendo. En las iglesias del Nuevo Testamento la comunión era fundamental. Y Hechos 2, 42 al 47 ya lo leímos. Hechos 4, 13 al 31. Permítanme a mí, porque como es más largo, no lo voy a leer todo, pero sí quiero resaltar algunas cosas. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan han sido arrestados por predicar y han sido llevados ante el concilio. Los líderes no saben qué hacer con ellos, entonces les dicen simplemente: dejen de predicar en el nombre de aquel. Y ellos, como casi riéndose, dicen: ¿cómo nos piden que dejemos de predicar en el nombre del Señor Jesús? O sea, imposible. Nosotros no vamos a callar. Y ellos predicaban con denuedo, dice, con fuerza, con poder, porque no pueden callar y menos dejar de predicar en el nombre de Jesucristo. Las autoridades no quisieron tomar medidas o represalias con ellos para no causar mayor problemas entre la multitud, pero sí los dejan en libertad, pero es como apuntándole el dedo: pero pobre de ustedes si siguen predicando en el nombre de aquel. ¿Ya? Ese es el contexto. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, fíjense lo que dice aquí: alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Toda la iglesia en ese momento reunido y unánimes, orando, clamando a Dios, adorando a Dios, estaban juntos. Y el Espíritu Santo se manifiesta de tal forma en todos, no en uno o en otro, sino que en todos. Están en armonía, están en unidad por medio del Espíritu Santo. Están en comunión, como dice nuestra hoja. Comunión no es solamente el participar de la mesa, no es solamente participar de la Santa Cena, que también otro nombre es comunión, porque estamos en comunión con Dios a través de los elementos, sino que comunión está en un espíritu, estar todos conscientes de lo que Dios está diciendo y lo que está haciendo. Podríamos tomar este pasaje
señalando los dos aspectos, la comunión, digamos, la Santa Cena y la comunión de la fraternidad de compañeros. Por supuesto. La Santa Cena, aunque no lo vimos, está en esa, es ese acto simbólico donde todos quedamos, escúchenme bien, todos quedamos desnudos ante Dios. Y aquí nadie es mejor o peor que el otro. Todos somos pecadores. Y no importa tu raza, tu edad, tu inteligencia, no importa los logros que tengas en la vida, los títulos, cuando estamos ante Dios, todos somos iguales. Y todos somos pecadores. Y ninguno merece participar de esa Santa Cena por mérito propio. Participamos de la comunión solo por gracia, solo porque lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Y en esa comunión de la Santa Cena está simbolizado la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, el Cristo que tomó tu lugar para que tú puedas tener vida eterna. Y ahí entonces todos en esta, donde no hay diferencia entre uno y otro, todos pecadores, somos iguales, tenemos comunión con Dios. Pero también por lo que Dios ha hecho en nosotros, esta comunión vertical, también tenemos comunión horizontal el uno con el otro. El amor, compartimos la misma fe, compartimos la misma experiencia, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, somos iglesia, la eclesía. Mañana, creo, si no cambio el mensaje para mañana, algo de eso mencionaremos mañana. ¿Estoy bien, pastor? Todos de acuerdo. Está dentro de la doctrina, pastor, siga adelante. Características de la iglesia. ¿Ustedes creen que es fácil estar aquí delante del pastor Ríos, delante del pastor Salamanca, eruditos en la palabra? Ya, características de la iglesia, el sacerdocio universal del creyente. Esto lo vamos a ver en detalle en la tarde, pero simplemente para cumplir con la hoja, cada creyente es un sacerdote, tiene acceso directo a Dios por medio de Jesucristo y tiene el deber de proclamar el mensaje de Cristo al mundo. Estos son características, pero son cosas que nos ayudan a entender por qué nos gobernamos como nos gobernamos, por qué estamos organizados en este congregacionalismo. Uno de los principios fundamentales para el congregacionalismo es el sacerdocio universal del creyente, donde cada uno responde ante Dios y tiene una responsabilidad doble. Yo soy el representante de Dios, la voz de Dios ante el mundo, y obviamente y también tengo acceso directo a Dios. Cada uno es responsable de sus actos, pero a la vez tengo acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. No necesito pasar por terceros. Menos mal que ustedes no me tienen que confesar a mí, ni al pastor Edgardo, ni al pastor Ríos sus pecados. Imagínense tener que escucharle a la gente sus pecados. Ya tengo suficientes problemas y tener que escucharle a los demás los suyos. Los problemas los escuchamos, los acogemos, los orientamos, los pastoreamos, pero los pecados confiéseselos directo a Dios, porque tienen directo acceso a Dios. ¿Okay? Pero a la vez Dios espera que seamos su voz en el mundo. Entonces esa doble función, sacerdocio universal, somos todos sacerdotes. Y esto es un principio fundamental en el congregacionalismo. Sigo, la autonomía. Como bautistas practicamos el gobierno congregacional y la autonomía de la congregación local.
Esto significa que cada congregación es investida con la autoridad para ejercer su misión. Cada miembro es partícipe en la organización y en la misión de la iglesia. En otras palabras, ustedes no tienen por qué meterse con Manantial de Vida o con otras iglesias aquí en Temuco, y menos con Parque Apoquindo en Santiago. Y nosotros no nos vamos a meter con ustedes, pero cooperamos fraternalmente como organización. Señorío de Jesucristo. Aunque la iglesia local es autónoma, es parte de un todo que es la iglesia sometida al señorío de Jesucristo. Si hay alguien a quien le respondemos, es a Él. Es Jesucristo quien reina y gobierna sobre su iglesia a través de la administración de su palabra y el poder del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es un organismo vivo en la que cada miembro debe cumplir su función para que pueda ser fuerte. La cabeza es Cristo, los miembros el cuerpo. Pacto. La iglesia no es una obra social o una asociación de voluntarios. Al contrario, es una congregación de creyentes unidos por el pacto que es y en Cristo. El pacto es un lazo sagrado de amor y de responsabilidad entre hermanos ante Cristo. El pacto también es un compromiso a servir a Dios a través de la iglesia. Por lo tanto, el pacto es Cristo y en Cristo. Yo cuando me someto a la membresía de una iglesia, entro en un pacto. El pacto con Cristo ya empezó en el momento que yo recibí a Jesús como mi Salvador. Pacto es una promesa que se cumple. Dios promete y Dios siempre es fiel. Porque Él entró en un pacto con nosotros y siempre va a cumplir su parte. Y nosotros entramos en ese pacto en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Pero cuando yo entro en la comunión de una congregación, entro en un pacto también con ustedes. Nos une esta hermandad en Cristo. Y hay un compromiso entonces que yo como parte de este cuerpo hago todo lo que a mí me corresponde para que este cuerpo funcione. La ilustración que nos da Pablo en 1 Corintios 12, donde el cuerpo tiene muchas partes, y imagínense una nariz con unas patitas que anda caminando así, una nariz. Claro, nos reímos, o un ojo y unas patitas. Ese no es cuerpo. El cuerpo son todas las partes. Y cada parte tiene su rol, su función, y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por lo tanto, al asumir esa responsabilidad, entro en un pacto, un compromiso, yo con ustedes y ustedes conmigo. Bautismo de creyentes. La iglesia local es compuesta por miembros bautizados. El bautismo es nuestra profesión de fe en Cristo, un acto público y simbólico que declara nuestra fe en Cristo. Y ojo, hermanos, tengo el temor, no puedo decir que es así, simplemente es una sensación, percepción de que hasta estamos apartándonos un poco de esto, de que no importa, la persona fue bautizada por aspersión, venga nomás, no importa, lo recibimos igual. Para nosotros el bautismo es una sola, por inmersión. Cuando uno lee en Hechos, hay varios pasajes en Hechos donde los creyentes, una vez que creyeron, fueron bautizados. Creyeron y luego fueron inmersos al agua. Bautizó significa eso, inmersos, bajaron a, también puestos en, son sinónimos. Yo sé que, y no me complica, que en algunos casos no se puede bautizar a la persona. No se puede, una persona quizás muy anciana o muy enferma, sabemos que es contraproducente para su salud, ok, entiendo eso, pero como práctica, como norma, nosotros nos restringimos a lo que nosotros leemos en la palabra, y la palabra explícitamente significa ser inmerso. Ahora, también aclaremos, el bautismo no salva. Simplemente es una declaración pública de mi fe, pero es algo que nosotros practicamos firmemente
para anunciar públicamente quiénes somos. Nos da a nosotros esa identidad. Yo tengo algunos hermanos reacios a bautizarse. Tengo un hermano que fue bautizado por aspersión en la iglesia pentecostal a conciencia, y él dice: no, para mí es suficiente. Y dije: perfecto, para usted es suficiente, pero usted no puede participar de la membresía, de la comunión. Lleva como 20 años asistiendo a la iglesia. Tuvimos un caso aquí de una hermana, después de 20 años, ella venía de una congregación y se quedó acá porque le gustó el pastor, supongo. Y estuvo 20 años sin bautizarse. Al final, poco antes de morir, puedo dar el nombre, pero no lo sé. Ahora, no, recordemos, esto no determina si yo soy salvo o no, Claro que sí. sino que es una forma en que yo digo: yo me someto y me entrego a la comunión de la iglesia y participo. Conozco la experiencia de otra, que cuando conoció al pastor también se bautizó. Mi mamá fue presbiteriana, criada en la iglesia presbiteriana, fue bautizada porque bautizan a los recién nacidos. Pero cuando conoció a mi papá, él siendo bautista, se casaron. A la semana que se casaron el 31 de diciembre, y a la semana él la bautizó a ella por inmersión. Uno se somete a la comunión de la iglesia, y es nuestra forma de decir: yo entro en este pacto, yo entro en este compromiso, yo me comprometo a servir. Hermanos, en la iglesia necesitamos gente que venga a trabajar, necesitamos gente que vaya realmente a poner sus dones, sus capacidades, sus conocimientos a la disposición de Dios por medio de la iglesia. Dios no obra fuera de la iglesia. Todo lo que Dios hace es a través de la iglesia. Claro, Él es dueño de la creación. Él hace que llueva, y nosotros no tenemos ninguna injerencia si va a llover más rato o no. Él es dueño de su creación, pero lo que Él hace en los seres humanos siempre lo hace a través de su pueblo, a través de su iglesia. Los invito a que seamos partícipes de lo que Dios está haciendo. Anoche el pastor mencionó que en mi experiencia con Dios, dice que Dios obra y nos invita a que nos unamos a lo que Él está haciendo. Te invito a que tomes conciencia de la importancia de ser un miembro responsable, activo y aportando todo lo que puedas para la extensión del reino de Cristo. Bien, nos desviamos, pero ahora, algunos consejos. La toma de decisiones. Hablemos del congregacionalismo propiamente tal. La iglesia llega a conocer la voluntad de Dios cuando el cuerpo entero llega a comprender lo que Cristo quiere que el cuerpo haga. Esto viene de mi experiencia con Dios, si es que no lo han hecho. Pero muchos de los conceptos que están aquí están puestos ahí, porque encontré que son consejos muy sabios. No todas, pero algunas. O sea, no todas son de mi experiencia con Dios, algunas, pero todas son sabias. Aunque la tradición bautista es la de un gobierno democrático, el congregacionalismo es buscar la unanimidad de la membresía. Esta es mi postura personal. Esto yo no lo he leído en ninguna parte. Eso no puedo citar a ningún autor que me haya dicho. Esto es una convicción personal. Tradicionalmente, si ustedes vuelven atrás una hoja, a la hoja anterior, en la descripción de la iglesia dice que estamos organizados por un procedimiento democrático bajo el señorío de Jesucristo. No significa que vivimos una democracia pura, sino que guiados por el señorío de Jesucristo, el procedimiento
de la toma de decisiones es a través de la opinión, la postura de los individuos. ¿Okay? Esa es democracia. Yo manifiesto mi opinión y lo manifiesto a través de un voto. Así procedemos. Pero, en mi opinión, ¿qué es lo que Dios quiere ver en la iglesia? De que toda la congregación pueda discernir cuál es su voluntad y que podamos todos estar atentos a la voz de Dios y que nos podamos poner de acuerdo de cuál es su voluntad. Por lo tanto, no debiera haber conflicto. Y cuando hay conflicto, en mi opinión, es simplemente el reflejo de que alguien no está en comunión con Dios, y menos entonces con el resto de la congregación. No significa que en cada decisión vamos a lograr un 100% la unanimidad, pero es un ideal a la que vamos. ¿Y cuál debe ser la postura de la mayoría? Invitar a los que quizás piensen o sienten otra cosa a que se suman y que puedan compartir la misma sensación, la misma percepción de lo que Dios está diciendo. Yo he tratado de enseñar en nuestra congregación que nuestras sesiones administrativas son cultos administrativos, en donde todos buscamos la voluntad de Dios en forma corporal, como cuerpo. Y no es que uno imponga su postura sobre otros, y no es que uno gane la elección y el otro pierda. Esos son señales de división, hermanos. Lo que queremos dentro del cuerpo es buscar la voluntad de Dios, pero significa que todos tenemos que percibir eso, y eso es el congregacionalismo. Por lo tanto, cada uno es responsable de su relación con Dios. ¿Cómo va a percibir lo que Dios quiere si no hay comunión uno con el otro? Uno con Dios. Por lo tanto, tenemos el deber de ayudarnos mutuamente, de ministrarnos, pastorearnos mutuamente para que siempre estemos en plena comunión con Dios, primero para que podamos compartir y vivir juntos y servir juntos en la iglesia. ¿Le hace sentido lo que estoy diciendo? Ok. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la postura de que aquí es simplemente democracia y gana la mayoría. Una decisión de 51. Estoy conociendo la lluvia, yo no conocía la lluvia. En Santiago no llueve nunca. Una decisión, bueno, aquí dice, sigamos porque me estoy adelantando. Segundo punto, se requiere de una comunicación efectiva de toda la información necesaria para la toma de decisiones. Si hay algo que decidir, hermanos, tenemos que hacernos cargo, tenemos que asegurarnos de que todos tengan la información necesaria. Tomemos decisiones informadas. No tomemos de sorpresa a los hermanos en el momento. Hay que votar esto, hay que decidir ya. No, hay que informar, hay que compartir, hay que ayudar a entender, hay que considerar las opciones y tenemos que hacerlo en forma responsable. La iglesia que toma decisiones en base a quién está a favor y quién está en contra corre el riesgo de una división. Unos ganan y otros pierden, no. Imagínense una votación de 55% versus 45%. 55-45, y los de 55 celebran, y ganamos, y los otros, que fome, perdimos. Pero esa es una iglesia absolutamente dividida. Aunque hay una mayoría, igual la iglesia está dividida, y eso no es sano. Por lo tanto, mi consejo sería: no procedan con esa decisión, sino que esperen, vuelvan, vayan a sus hogares, oren, entréguense al Señor, busquen la voluntad de Dios, y en otro momento vuelvan a ver si los de los 45 han entendido y hay más cercanía en esto.
Pero una iglesia que procede con decisiones así está en riesgo. Seguimos. Los miembros de una iglesia deben percibir lo que Dios quiere antes de tomar decisiones. Esto requiere una comunión en lo individual como en lo colectivo para discernir la voluntad de Dios. Esto también requiere diálogo y oración. Me acabo de repetir. Las opiniones personales, fíjense, las opiniones personales no tienen importancia. Lo que importa es la voluntad de Dios. Se sugiere no tomar decisiones durante el debate sobre temas críticos y sensibles, sino tomar tiempo después del debate para orar y buscar la mente de Cristo. Pero a veces uno dice, no, pero es que qué lata volver a otra sesión, decidamos al tiro nomás. Eso no es sano. Tenemos que tomarnos el tiempo debido cuando se sabe de que hay un tema sensible, delicado, que hay que decidir. Por lo tanto, hay que tomarse el tiempo necesario para que toda la iglesia esté en sintonía, toda la iglesia esté en comunión, toda la iglesia esté en un solo espíritu para tomar la decisión. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hemos heredado esta forma de proceder democrática que nos trajeron mis papás, me hago responsable, toda esa camada de maravillosos hermanos norteamericanos que vinieron a levantar iglesias en nuestro país y reconociendo todo lo valioso que ellos hicieron acá. Pero vienen de una cultura democrática y no estoy diciendo de que lo que hicieron estuvo mal, no, al contrario, hicieron mucho bien, pero nosotros somos herederos de ese legado. Pero sí hay que entender de que la teología se vive también de acuerdo al contexto en que uno está, se vive de acuerdo a la cultura en que uno está. Créanme, hermanos, que nuestros hermanos bautistas viven su relación con Dios, nuestros hermanos bautistas del África viven su comunión con Dios distinto a nosotros, porque sin duda hay un tema cultural, hay un tema de contextos distintos. La fe es la misma, Dios es el mismo, no cambia, su palabra es la misma, no cambia, pero cómo vivimos esa relación con Dios, cómo vivimos, cómo manifestamos nuestra teología, sin duda que hay algunas cosas que varían, aunque somos todos hermanos en la fe y practicamos, creemos en el mismo Señor Jesucristo. Dios no cambia en absoluto. La forma en que nos relacionamos puede variar. Por lo tanto, este tema del congregacionalismo a veces puede chocar con algunas culturas. Con la nuestra no, nosotros la entendemos, nosotros estamos acostumbrados a manifestarnos, a dar nuestra opinión, a expresar, a escuchar al otro y a votar. Pero eso puede chocar en algunas otras culturas porque tienen otras costumbres. Me atrevo a decir algo, por ejemplo, de que otras denominaciones tienen una organización jerárquica porque también su historia es que sus raíces vienen de un contexto de monarquía, donde ya hay impuesto una jerarquía, están acostumbrados a hacerlo así y encuentran base bíblica para justificar su forma de organizarse. Nosotros tenemos otra herencia, pero insisto de que no es una democracia propiamente tal, sino que es buscar la voluntad de Dios, buscar el señorío de Cristo en lo colectivo, donde todos estamos escuchando la voz de Dios y todos queremos escuchar el mismo mensaje. Por lo tanto, todos nos unimos en lo que Dios está haciendo. Y así entonces mantenemos la comunión dentro de la iglesia porque todos estamos buscando la voluntad de Dios.
No es impuesta por el pastor o una organización, sino que todos, y nosotros como pastores, hermanos, les aseguro que necesitamos el apoyo, la participación responsable de la congregación, para que todos podamos cumplir con lo que Dios está haciendo a través de la iglesia aquí en esta tierra. Bien, hasta ahí nomás llego. Y tiempo de preguntas y diálogo. Ojalá más diálogo que preguntas. Algo que quedó en el tintero, algo que les causó rechazo o dudas, hermana. En la parte biótico no se criada en la iglesia presbiteriana. Ya. Y se decía que Pascual del infierno ascendió al cielo, ya está aceptada la letra del Padre. Pascual del infierno, Que bajó al infierno. Van a encontrar, hermanos, en mi opinión, bautistas que van a diferir en lo que significa el Seol, el Hades o la muerte. Algunos sí van a creer que bajó al infierno mismo y otros simplemente que estuvo en la muerte. Y ahí podemos entrar en diferencia de opinión. ¿Qué significa eso? Donde estamos todos de acuerdo es que la muerte no lo pudo retener, porque así dice literalmente, la muerte no lo pudo retener y Dios lo levanta de la muerte. Haya conocido él el infierno propiamente tal. Porque hay algunos que difieren, diferencia de opinión, porque hay algunos que creen plenamente que hay un infierno, como Dalí nos ha mostrado con sus pinturas, y otros dicen que es una muerte eterna, por lo tanto no hay un infierno, simplemente es una separación eterna de Dios y esa persona deja de existir. Ahora, en lo personal, ninguna de los dos me complica, porque ambas son separación total de Dios y yo sé lo que me espera, que es la glorificación. Si me preguntan a mí cuál es mi postura, yo sí creo en un infierno donde el sufrimiento va a ser para siempre. Pero no me complica si alguien difiere y piensa de otra forma. O sea, yo no pierdo el sueño la noche pensando en que alguien piense distinto a mí sobre ese punto. Y entonces, si Cristo bajó al infierno, puede ser, bajó simplemente a la sepultura, la muerte, puede ser, porque también uno podría decir cómo Cristo, el autor del bien, puede estar en presencia del mal. El infierno es eso. Por lo tanto, no chocan. Por eso hay algunas diferencias de opiniones ahí al respecto. Hermano. Pastor, siendo bautista de la cuna, para mí me inquieta el tema del congregacionalismo, cuando ese es un tema, como usted lo ha dicho, una herencia que recibimos de latinos, de los grandes hombres de Dios que vinieron de Estados Unidos. Sin embargo, yo digo como reflexión y también como una pregunta: ¿se habrá estudiado el impacto que tiene el tener este sistema de gobierno al interior de la Iglesia en el avance de la evangelización? Y pongo como ejemplo el siguiente: los bautistas llevamos 100 años de obra y tenemos 60.000, 70.000, 80.000 miembros. La Iglesia Pentecostal de Chile tiene los mismos 100 años y tiene 2 millones tanto de miembros. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto de bien nos hace tener ese sistema de gobierno? Especialmente cuando uno ha tenido la experiencia de ver que por este juego de ejercicio democrático se suben pastores, se maltratan pastores, se pone en la mesa acordar si podemos hacer una campaña de evangelismo, por ejemplo, y muchos dicen, no estamos preparados, pero de repente me cuestiono
¿cuánto conveniente sea que la Iglesia Ortodoxa tenga este sistema? Yo entiendo la orientación que usted plantea, que si el cívico perdió, que vaya a la casa y vuelva y ponga en las manos del Señor y le aclare y le ayude a aceptar. También puede ser el 55. Pero yo creo que el tema va más allá. Yo creo que el tema va cómo nosotros podemos revertir. A mí como bautista me da lástima comparar mi vida con los pentecostales, nuestros hermanos, yo lo repetí. Muchas veces yo también menciono, a nosotros nos criticaban como los hombres que sabíamos, que sabíamos como ser bautistas. Pero ¿en qué quedó ese conocimiento cuando no se refleja en alma salvada? Y ahí es donde yo me cuestiono y lo planteo porque su reflexión, pregunta, comentario es muy válido y es algo que tenemos, es una reflexión que sí tenemos que hacernos. Aún, o sea, igual yo sigo con el congregacionalismo, siendo bautista de cuna. Ambos sistemas, porque el que usted menciona es más bien un sistema jerárquico. La que conocemos es de nuestros hermanos pentecostales, es que el pastor es la autoridad y siguen al pastor. ¿Cuántos hemos conocido hermanos pentecostales que dicen que son de la iglesia del pastor tanto? Yo lo he dicho públicamente en Parque Apoquindo, nunca digan que ustedes son de la iglesia del pastor Carter. Mejor dicho, Robert Carter, porque el pastor Carter era mi papá. Ustedes son de la iglesia de Cristo y somos una iglesia bautista y tenemos un nombre, Parque Apoquindo. Esa es nuestra identidad. Ahora, el congregacionalismo puede ser muy complicada si no sabemos manejarlo y si no sabemos cómo en lo colectivo buscar la voluntad de Dios. Yo también tengo preguntas, o sea, ¿cómo lo hacen las mega iglesias bautistas de varios miles? Tienen una sesión con todos los miles y todos quieren manifestar su opinión. Imposible tener una sesión como la que conocemos nosotros. Y también lo vemos cuando nos juntamos como asociaciones y nos juntamos como convención, ahora unión, donde son reuniones numerosas y ponerse de acuerdo, y al final termina ganando la postura o la moción que ganó más votos y punto nomás. No es necesariamente no es lo que yo estoy planteando aquí, de buscar la voluntad de Dios. Y eso mismo, estoy de acuerdo, ha retenido estar dedicado a las cosas más importantes, que son la extensión del reino de Cristo, de evangelizar. Y nuestra historia bautista es esa. Los bautistas del sur, lamentablemente tengo que confesar que mis antepasados se separaron, se dividieron por temas políticos. Los del sur se separaron por los del norte por un tema netamente político que tenía que ver en esa época con la esclavitud. Pero a pesar de esa mancha que podemos nosotros criticar ahora, ¿quiénes somos nosotros para criticar los errores de la gente del pasado? Lo que sí unió a las iglesias, se juntaron por primera vez como iglesias autónomas con el objetivo principal de hacer misiones y mandar misioneros. La razón por que nace la Convención Bautista del Sur era netamente misionero. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? ¿Por qué nos hemos quedado en el camino? Y comparto plenamente la opinión del hermano. Vemos otras denominaciones que tienen mucho más y nosotros todavía estamos ahí. Y mi opinión es que simplemente no estamos cumpliendo con el llamado que Cristo ha puesto en nosotros. Y hay un tema de misión ahí que vamos a ver más tarde, pero
no hemos entendido claramente el porqué. No creo que el congregacionalismo sea la razón, sino que no hemos sido obedientes en las cosas que son más importantes que cómo nos gobernamos. Es simplemente el no estar en la misión de Cristo. Hermana Rode y después el pastor. Simplemente le quería hacer un comentario al comentario de Pablo, allá cuando dice que por qué No se escucha, no escucha. quiero hacer un comentario al hermano Pedro. Párate, gorda. Ya. Porque me llamó la atención cuando él dice, porque es cierto, nosotros somos una iglesia histórica, ¿ya? En este momento. ¿Por qué nosotros, teniendo más de 100 años de trabajo aquí en Chile, hemos quedado en el status quo, no hemos avanzado nada, nos quedamos con la cantidad de iglesias que tenemos y la cantidad que suponemos que tenemos en comparación con los hermanos pentecostales que han crecido de una forma exponencial? Pero mi pregunta era a él, ¿qué relación, qué tiene que ver el gobierno congregacionalista con el trabajo de misión? Era un poco lo que respondiste, eso era mi pregunta a él, o sea, un comentario, ¿no? Sí, no, ella está afirmando lo que yo dije al final. No creo que sea un tema de gobierno, sino que simplemente no hemos acertado en lo que Dios espera de nosotros. Pastor Salamanca. Sí, yo quería decir que cuando tratemos el sacerdocio universal del creyente, creo que vamos a respondernos también a esa pregunta. Sí. Estamos atrasados en el tema del almuerzo, así que yo les pediría que paremos aquí, pastor, y tomemos el diálogo de la tarde. ¿Ya? Ya, yo creo que